0, 0, 0 en la 24. Eso hemos trabajado nosotros hasta el momento, ¿sí o no? Tengo dos redes diferentes, el que las comunica es el router. Entonces, yo tengo aquí un switch 2, un switch 1. Este switch 1 a la red 10, el switch 2 pertenece a la red 192. ¿De acuerdo? Eso hemos hecho. Ahora, ¿en qué consiste la VLAN? La VLAN consiste en que yo teniendo un solo equipo físico, yo lógicamente lo pueda dividir en varias partes. Es decir, que esas varias partes en las que yo las pueda dividir es que pueda crear segmentos de redes independientes dentro de un mismo equipo. Es decir, dense en cuenta lo que sucede en el gráfico de abajo. Yo en el gráfico de abajo no tengo el router, pero yo tengo dividido esa red de aquí en la 192, 168, 0, 0, y la de acá es la 10, 0, 0, 0 en el mismo equipo. Miren, tengo en el mismo equipo dividido. Acá yo tenía dos equipos independientes, dos switches diferentes para poder manejar dos redes diferentes. Pero mediante VLANs, yo teniendo un solo equipo físico, lo puedo segmentar lógicamente para que ciertos puertos trabajen en una red, otros puertos en otra red y otros puertos en otra red, en las VLANs que yo pueda crear, dependiendo de la cantidad de puertos que existan. Miren, aquí tengo un solo equipo y ese solo equipo tiene ciertos puertos para una red y otros puertos para otra red. ¿De acuerdo? Lo que permite la VLAN. Es decir, cuando un equipo viene por defecto, nuevo, que no le hago ningún tipo de configuración porque nosotros los switches no lo hemos tocado, simplemente hemos conectado las PC, ¿verdad? Nada más. Ahí por defecto está trabajando con una sola VLAN. Todos los puertos que yo utilice y conecte a ese switch trabajan en la red que yo vaya a configurar allí, en esos puertos. Pero yo al switch lo puedo dividir lógicamente en varias partes dependiendo el número de puertos que tenga y puedo crear varias redes dentro de un solo equipo, redes diferentes. Al momento que yo digo que creo redes diferentes, estoy diciendo que estoy teniendo dominios de broadcast diferentes. Recuerden que nosotros vimos en la parte que era broadcast acá, miren, que la interfaz de un router era un dominio de broadcast. ¿Por qué? Porque se supone que esta es una sola red, ¿verdad? ¿Sí o no? Esta es una sola red. Ahora, si yo digo que un switch lo puedo dividir en varios segmentos, al momento que yo digo varios segmentos, varias VLAN significa eso, significa que yo aquí voy a tener una red, acá voy a tener otra red diferente y acá otra red diferente. Significa al momento que yo hago esa configuración en el switch, estoy creando redes diferentes, por lo tanto dominios de broadcast diferentes. Este switch al momento que yo hago eso, creo VLAN, significa que este es un dominio de broadcast diferente al de acá y diferente al de acá. ¿Por qué? Porque he creado tres VLAN. Es decir, las VLAN me permiten crear dominios de broadcast independientes. ¿De acuerdo? Es decir, si yo trabajo con VLAN por defecto, este equipo solamente hay un dominio de broadcast. Si yo este switch lo divido, digamos, en dos VLAN, ¿cuántos dominios de broadcast habrían ahí? Dos. Porque sería una regla de aquí y otra regla de acá. Tendría dos dominios de broadcast. Si lo divido en tres VLAN, tengo tres dominios de broadcast. Si lo divido en cuatro dominios de broadcast. Aquí por defecto, cuando un switch viene por defecto, solamente trabaja con una VLAN. Por eso es que yo solamente tengo aquí un dominio de broadcast. Un solo dominio de broadcast. ¿Por qué? Porque está trabajando con una sola VLAN. Entonces, un solo dominio de broadcast. En cambio, si yo cojo y lo divido, dos redes diferentes de manera virtual, ¿cuántos dominios de broadcast tendría? Dos. Porque son redes independientes. Si se genera un broadcast, solamente me va a afectar a la parte donde los puertos pertenecen a esa red. Digamos que yo divida aquí. Yo le pongo acá la red 10, 0, 0, 0. Y acá pongo la 172, 16, 0, 0.
Si en esta máquina que pertenece a esta red genera un broadcast, solamente le va a afectar a todas las máquinas que estén en estos puertos. A las de que están de este lado de acá, no les afecta porque es otra red diferente. Por eso es que se dice dominio de broadcast. Si esta máquina genera un broadcast, solamente le afecta a todos los puertos que pertenecen a esta red. Los de acá ni se enteran que hubo un broadcast, porque es una red totalmente independiente. No se generaría el broadcast hacia ese extremo. Recuerden que nosotros ya vimos que en los switches nos pueden afectar ¿qué cosa? Los broadcasts, las multicast, ¿y qué más era la otra? ¿Perdón? Unicast, ¿cómo se llamaba? Unicast, ¿qué más? No, era Unicast, que tenía otro nombre, son dos palabras. Lo que me puede afectar en la parte de switches, que me puede hacer ralentizar la red o hacérmela caer incluso, son los broadcasts, las multicast y había algo más. Y tenía que ver con Unicast. Pero tiene un nombre especial, no es solamente Unicast. ¿Unicast qué? ¿Se acuerdan que eso vimos cuando veíamos los puertos, cómo se distribuía? Llegaba un mensajito, se enviaba por los puertos activos y enviaba. Cuando no conocía la dirección MAC de ese equipo, se llamaba Unicast desconocido. Unicast desconocido se llama. Entonces, lo que me puede hacer caer en los switches, porque me inunda por todos los puertos activos, son los broadcasts, también puede causarme problemas los multicast y los Unicast desconocidos. Recuerden que el Unicast desconocido nosotros vimos en qué partecita. Aquí, vean. En eso de aquí. Ahí vimos cómo se distribuían por los puertos. Recuerden que cuando no se conocía la dirección MAC del equipo destino, ¿qué se originaba? ¿Qué tipo de paquete se originaba? Yo como equipo quiero enviar a otro equipo que está conectado en el switch. Si conozco la dirección IP pero no conozco la dirección MAC, ¿qué se generaba? ¿Qué paquete se generaba? ¿Cómo se llama ese paquete que se generaba? El ARP. ARP iba y preguntaba quién tenía la dirección MAC asociada a esa dirección lógica. Y ARP, recuerden que salía y se generaba por PROC. A todos los equipos, por todos los puertos activos, excepto por él, que recibió el mensaje. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me permiten las VLAN? Las VLAN me permiten crear dominios de broadcast. Es decir, si yo divido un switch en 3 VLAN diferentes, tengo 3 dominios de broadcast diferentes. Y si en una de esas VLAN se genera un broadcast, no me va a afectar ese broadcast a las otras VLAN porque son redes independientes. Aunque estén en el mismo equipo. Porque yo ya segmenté y dije, estos puertos van a trabajar en tal red. Los otros puertos en otra red. Los otros puertos en otra red. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Digamos aquí, ¿cuántos dominios de broadcast tengo en este equipo? ¿Perdón? 2. Tengo aquí la VLAN 1, la VLAN 2. Este es un dominio de broadcast, este es otro dominio de broadcast. Si esta máquina, la que dice aquí, Dino, genera un broadcast, solamente le va a afectar a ¿cuál máquina? Las de acá ni se enteran que hubo dominio de broadcast, que hubo un broadcast, porque son redes independientes. Ahora, ¿qué me permiten las VLAN? Al momento que yo segmento, creo varias VLAN en un switch, me permite reducir la sobrecarga del CPU. Lo que permite un mejor rendimiento de los hosts. Porque va a reducir el número de dispositivos que reciben trama de broadcast. También reduce los riesgos de seguridad. Porque reduce el número de hosts que reciben copias de las tramas de los switches que son inundados mediante broadcast, ya vimos, multicast y únicas desconocidas.
También me permiten mejorar la seguridad mediante la aplicación de políticas de seguridad que yo puedo aplicar porque ya estoy segmentando. Digo, ciertos equipos tienen a ser, los voy a catalogar o los voy a agrupar por departamento. Digamos, yo puedo segmentar teniendo un suite, digamos 48 puertos, y tengo el departamento de, no sé, contabilidad, financiero. Yo digo, solamente allí le voy a crear una VLAN que se llame financiero y van a estar, digamos, 6 máquinas en una red, y le creo una red independiente para ellos. Coloco el departamento de venta, cojo y creo otra VLAN para el departamento de venta. Es decir, como que yo lo estoy aislando, separando. Aunque estén conectados al mismo equipo, son redes diferentes. Me permite crear diseños más flexibles que agrupen a los usuarios, lo que le acabo de decir, por departamentos o grupos que trabajan juntos. También que me permiten resolver problemas más rápidamente, porque digamos, yo estoy en este laboratorio, cojo ese switch y lo divido en 2 redes diferentes. El bloque que está del lado de allá, el bloque que está de acá. Si no hay conexión de ese lado, yo ya sé que el problema está en esa VLAN. Ya no tengo que revisar todos los puertos, sé que esta VLAN sí tiene conexión a internet, está trabajando bien. Entonces, por segmentación, yo ya sé que el problema está allá. Tengo que revisar qué sucede en la configuración de esa VLAN. Ya no tengo que estar buscando el problema en todo el switch. Yo sé que el problema está allá. En algo de la configuración de esa VLAN. Y también me permite reducir la carga de trabajo de Spanning Tree Protocol. Este protocolo de aquí es un protocolo de capa 2, que lo que me evita es que se creen bucles. Para eso sirve Spanning Tree. Es un protocolo de capa 2 que su objetivo es evitar que se formen bucles. Usted sabe que los bucles son peligrosos. Un equipo puede quedar atrapado en un bucle, puede hacer caer. En redes, si se crea un bucle y no se sale del bucle, se pueden caer todos los bucles. Se sobrecargan, consumen toda CPU y RAM y deja de funcionar. Entonces, Spanning Tree es un protocolo de capa 2 que trata de evitar los bucles. ¿De acuerdo? Miren, aquí está un ejemplo de VLANs. Miren, este switch de aquí se lo está dividiendo. Como está en el tercer piso, hay 3 departamentos diferentes. El de tecnologías de la información, recursos humanos y ventas. En cada uno de los pisos de ahí. Entonces este switch significa que está dividido en ¿cuántas VLANs aquí? Aquí hay 3 VLANs. Acá también hay 3 VLAN y aquí también hay 3 VLAN. Digamos que yo estoy en la VLAN de recursos humanos y se genera un broadcast aquí. Solamente me va a afectar ese broadcast, digamos que la de recursos humanos es la de en medio. Solamente me va a afectar a los equipos que están en esa VLAN. A estos, a lo que estoy poniéndole el visto. Si se genera un broadcast aquí, solamente me afecta a este equipo, a estos equipos. Los de acá ni se enteran que hubo un broadcast. Solamente a los equipos que están en la misma VLAN los afecta. A los que pertenecen a la misma VLAN. ¿Por qué les afecta a ellos? Porque es la misma red. Recuerden que nosotros ya vimos que había una dirección. Cuando nosotros tenemos una red, nosotros tenemos la primera dirección, que es el identificador de red, y la última dirección que no se utiliza, ¿qué es? El broadcast. Es decir, cuando se genera un broadcast le afecta a todos los equipos que estén en ese rango de red, ¿verdad? Por eso si se genera un broadcast aquí, debe afectarle a todos los equipos que pertenezcan a esa red, significa a esa red de allí. Entonces debería afectarle a los que están en esta VLAN, en esta VLAN y en esta VLAN. Las otras ni se enteran los que están aquí, que hubo un broadcast. ¿De acuerdo? Ahora, des en cuenta también que en este mismo ejemplo yo tengo estos enlaces de aquí, miren. Este cablecito de aquí que viene y se conecta al switch de acá. Por este cablecito, por este mismo medio, van a pasar la información de la VLAN 2, de la VLAN 3 y de la VLAN 4.
Para que pueda circular información de 3 VLAN diferentes por este medio, a este enlace se lo llama un enlace troncal. Estos enlaces de aquí son un enlace troncal. Trun se escribe, troncal. Que ya vamos a ver cómo se crean también. ¿De acuerdo? Aquí está otro ejemplo. En este switch de aquí estoy creando 3 VLAN. VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Una dice para cuerpo docente, para estudiante e invitado. Entonces significa que este switch yo lo estoy internamente dividiendo en 3 partes. Igual el de acá abajo, tiene 3 partes. El de aquí no, porque no pertenece a ninguno. Pero para que pueda reconocer la VLAN de acá, yo también tengo que declararlas aquí, aunque no le asigne puertos. Acá sí estoy asignando puertos. Le digo, ciertos puertos trabajan en la VLAN 10, otros puertos en la VLAN 20 y otros en la VLAN 30. Esta segmentación la estoy haciendo en estos switches. En la de acá no. Ahora, dense en cuenta que para que viaje la información, porque al switch le llega aquí, de la VLAN 10, de la VLAN 20 y de la VLAN 30. Esa información tiene que sacarla por este enlace. Este enlace de aquí se llama enlace troncal. Es un trunk, T-R-U-N-K. Se llama enlace troncal. Acepta el paso de diferentes VLAN. Ese es un enlace troncal. Lo mismo sucede en el otro extremo. De aquí a acá, esto es un enlace troncal. Y también el enlace que va del switch al router es un enlace troncal. Esos que estoy remarcando vienen a ser enlace troncal porque aceptan el paso de diferentes VLAN. Eso se llaman enlaces troncales, estos 3. Dense en cuenta que son redes diferentes que están trabajando. Aquí está trabajando la 172.17.10.24. Perdón, la que pertenece a la 24. Sí, acá miren. Esta es otra red. Este de aquí es la 10, miren. Aquí es la 20. Porque es la 24 y esta es la 30. Son redes diferentes. Si se dan cuenta, aquí miren. 10, la 10, la 20 y la 30. Son redes diferentes. Tengo 3 VLAN. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿No? No. ¿Qué ventajas me presentan las VLAN? Ya vimos que me divide el dominio de broadcast más pequeño. Es decir, me permite dividir una red en VLAN, reduce el número de dispositivos en el dominio de broadcast. Seguridad mejorada. Solo los usuarios de la misma VLAN pueden comunicarse. Mejora la eficiencia del Departamento de Tecnologías de la Información. ¿Por qué? Las VLAN simplifican la administración de la red. Porque los usuarios con una red similar se pueden configurar en la misma VLAN. Reducción de costos. Yo ya no tengo que comprar diferentes equipos. En el mismo equipo puedo hacer la división. Imagínense que si yo quisiera, no sé, dividir ese en una red, este en otra red, y tengo un switch y no sé VLAN, ¿qué tendría que hacer? Comprar otro switch y conectar todos esos equipos en una red y todos estos equipos en esta red para poder poner una red allá y otra red acá. Ahí tendría que físicamente comprar otro switch, un switch que trabaje para esta red, otro switch que trabaje para esta red. Pero teniendo un solo switch puedo dividirlo en VLANs. Esa es una red, esta es otra red. Es como que tuviese 2 switches de manera independiente en uno solo. Mejor rendimiento. Los dominios de broadcast más pequeños reducen el tráfico innecesario en la red y mejoran el rendimiento, porque se van a ver menos equipos afectados. Se genera un broadcast, ese broadcast ya va a afectar a un conjunto de dispositivos más pequeños. Ya no a todos. Administración más simple de proyectos y aplicaciones.
¿Por qué? Porque usted ya puede por departamentos dividir. Crea el departamento de tecnología de información, no sé, un departamento para programadores, etc. Y ahí le crea una red y ellos van a trabajar solamente en esa área. Ahora, vamos a ver ciertas características que deben tener las VLAN. Ahora, cuando se generan, primero lo que hay que tener en cuenta es que todos los puertos que pertenecen a la misma VLAN pueden comunicarse entre sí. Es decir, si yo cojo el puerto 1, puerto 2, puerto 3, puerto 4 y le pongo para la VLAN 10, significa que todos los equipos que yo conecte en esos puertos se van a comunicar entre ellos. Si yo pongo el puerto 5, 6, 7 y 8 en otra VLAN, esos ya no se pueden comunicar entre sí. Quedan separados. Miren, los puertos que pertenecen a diferentes VLAN no pueden comunicarse entre sí, porque son redes independientes. Recuerden que el que permite la comunicación entre redes independientes, ¿quién era? ¿Qué equipo me permite la comunicación entre redes independientes? El enlace. No, ¿qué tipo de qué equipo me permite la comunicación entre redes diferentes? Solamente hemos visto dos equipos. El router. El router es el que me permite comunicar redes diferentes. Es decir, si yo tengo VLANs, la única forma, si yo creo dos VLAN independientes para que se puedan comunicar entre ellas, es que yo coloque un router y el router las comunique. Porque si yo configuro las dos VLAN en un switch con redes diferentes, ellas no pueden comunicarse entre sí. Necesitan un equipo de capa 3, que en este caso sería un router, para que se puedan comunicar. Caso contrario, no se pueden comunicar. Ahora, los mensajes de broadcast no pueden salir de su VLAN. Es decir, si un broadcast se genera en la VLAN 10, solamente va a afectar a los equipos de la VLAN 10. No puede salir a la VLAN 20, a la VLAN 30, a la VLAN 50, a cualquier VLAN no puede salir. Quedan solamente en la VLAN en la donde se generó. Ahora, vamos a ver los tipos de VLAN. Tenemos la VLAN predeterminada. Esa es la VLAN que viene en todos los equipos. Cuando usted compra un equipo nuevo, viene la VLAN predeterminada. Por eso es que usted puede conectar diferentes PCs a ese equipo y las PCs se pueden comunicar. Porque viene una VLAN que se llama la VLAN predeterminada, que es la VLAN número 1. Es la VLAN 1 la VLAN predeterminada. Todos los puertos que tiene un switch vienen asociados a la VLAN 1. Todos. De forma predeterminada. Ahora, dense cuenta también que aquí aparece otro término, dice VLAN nativa. ¿A qué se refiere con VLAN nativa? Vean, recuerden que cuando nosotros configurábamos un router, ya digamos configurábamos OSPF, que es un protocolo. ¿Qué pasaba cuando yo configuraba OSPF y OSPF acá? Los equipos comenzaban a comunicarse, ¿verdad? Y enviaban mensajes de OSPF para poderse poner en contacto e intercambiar información. Los switches, cuando usted conecta un switch con otro switch, tienen protocolos, ya están por el medio comunicado, que ellos intercambian información también. Pongamos uno de los protocolos que al momento que yo conecto dos switches se activa y comienza a trabajar es Spanning Tree. Para evitar bucles, comienza a buscar un camino que le permita estar libre de bucles. Entonces Spanning Tree se activa y comienza a intercambiar mensajes. Esos mensajes no le pertenecen a ninguna PC, no le pertenecen a ningún teléfono IP, a nada. Son mensajes internos que los switches necesitan para poder comunicarse, es decir, para poder mantener un control entre ellos. Entonces, esos mensajes, como no pertenecen a ninguna red, sino es para control interno, esos mensajes se le llama que son mensajes que pertenecen a la VLAN nativa. Porque son mensajes de control que utilizan los switches para poderse comunicar. Entonces, estos datos, que son datos nativos de los switches, tienen también en la VLAN 1 por defecto.
Todo viene en la VLAN 1 por defecto. Cuando usted compra un switch, lo abre, no ha hecho ninguna configuración, VLAN 1 por defecto. Viene, ¿qué viene ahí? La VLAN nativa. Viene la VLAN de administración. También viene en la VLAN 1. ¿Cuál es la VLAN de administración? Es cuando yo quiero administrar remotamente al equipo. Yo le pongo una dirección IP al equipo solamente para poder administrarlo remotamente, es decir, poder acceder desde otra PC que no esté cerca, acceder al equipo. Y poder yo desde mi PC controlarlo y configurarlo. Esa es la VLAN de administración. Otra de las características que tiene la VLAN predeterminada, que es la VLAN 1, es que usted no la puede ni eliminar ni cambiarle el nombre. No puede hacer nada de eso. Déjeme hasta el momento. Déjenme abrirlo un ratito. Para que vean cómo, ya voy a hacer la consulta de la VLAN para que vean cómo aparece. No se puede cambiar el nombre de la VLAN 1 para nada, no la pueden ni eliminar ni cambiarle el nombre. También tenemos otra VLAN que es la VLAN de datos. La VLAN de datos, como su nombre lo dice, son los datos que generan los equipos. Los datos que generan los equipos. Especialmente, mejor dicho, las PCs, las lactos, esos son los datos, lo que se le llama. Entonces, esta VLAN de datos, cuando usted la crea, esa VLAN de datos debe estar totalmente independiente de la VLAN de administración y de la VLAN de voz. La VLAN de voz también son datos que se generan, pero esos datos usted los genera mediante telefonía IP. No sé si usted alguna vez ha visto esos teléfonos. Estos funcionan. Estos son teléfonos IP. No sé si alguna vez los haya visto. Estos teléfonos son teléfonos IP. Es para hacer llamada internamente. Eso lo está haciendo mediante el internet. Son teléfonos IP. Están conectados a la red. Si ustedes se dan cuenta, por ahí dice, en esos conectores hay uno que dice, creo que es datos y otro dice voz. No sé si hay, acá dice, pongamos. Normalmente cuando se crean, normalmente estos puertos siempre hay uno que se deja para datos y otro en cambio para voz. Porque la de voz se maneja como una VLAN independiente. Aunque son datos que se generan, se está generando datos por la voz. Pero se los maneja de manera independiente. ¿Por qué se los maneja de manera independiente? Porque a la voz usted le tiene que dar cierta prioridad sobre otros datos. Porque si no se va a entrecortar. Es decir, ahí es donde se hace calidad de servicio. Usted a los datos que son generados por la voz, por la telefonía IP, usted tiene que darle prioridad sobre los datos que son generados, digamos, por la navegación web. Para que la llamada no se pueda entrecortar. Entonces, nosotros los datos de la VLAN de datos que creamos, los equipos, son las que generan las PC, las lactos, etc. La de voz, aunque sean datos también, esa está separada. La VLAN de datos son puertos que siempre están asignados ¿a quién? Siempre a los usuarios finales. Estos puertos siempre están asignados a los usuarios finales. Es decir, en la VLAN de datos usted no puede permitir el tráfico de administración, de la VLAN de administración está negado, ni tampoco el tráfico de voz. Usted tiene que crear una VLAN aparte para la voz, para la de datos aparte, son totalmente independientes. Miren, la VLAN de administración, esta es la que me permite administrar remotamente al equipo. Yo también creo una VLAN para solamente administración.
yo solamente creo una VLAN para administración. Es decir, miren, hasta el momento, ¿qué sucede? La VLAN predeterminada, todo es la VLAN 1. Pero cuando usted ya toma un equipo y va a crear VLAN, usted tiene que crear una VLAN para datos, una VLAN para administración, tiene que crear una VLAN para voz, ¿de acuerdo? Y una VLAN también nativa. ¿De acuerdo? Eso es lo que se crea. Usted debe crear una VLAN para datos. Para datos puede crear varias, pero al menos lo básico es VLAN para datos, voz, ¿qué más? Una nativa. Nativa y otra para administración. Separarlas. Porque todo viene en conjunto en la VLAN 1. Usted lo que hace es separarla. Es decir, la de datos va a ser tal VLAN, la de administración va a ser la de acá, la nativa va a ser la de acá, y ¿cuál más me falta? La de voz va a ser la de acá. Yo separo. ¿Por qué se saca todo de la VLAN 1? Porque viene por defecto ahí. Sí, viene por defecto. ¿Cuál es lo malo de lo que venga por defecto? Que cualquier atacante, cualquier persona sabe que por defecto es la VLAN 1. Y ya sabe dónde atacar. En cambio, cuando usted crea VLAN diferente, usted le pone una numeración, que muchas veces no se sabe cuál es. Entonces es más complicado realizar un ataque si no conoce. Por eso es que todo se trata de sacar de la VLAN 1, porque por defecto viene en la VLAN 1. Entonces es más fácil para alguien que quiera atacar su red saber qué es la VLAN 1. ¿De acuerdo? Ahora, esta VLAN de administración es para poder controlar el equipo remotamente, para poderlo administrar remotamente. No necesito yo estar junto al equipo para poderlo administrar. Yo puedo, mediante la red, administrarlo remotamente. Eso se hace normalmente mediante protocolos como SSH, Telnet o HTTP. Miren, de manera predeterminada, la VLAN 1 viene como la VLAN de administración también. Todo viene en la VLAN 1. Y también hay algo que tomar en cuenta. Cuando ustedes creen la VLAN de administración, la VLAN de administración no se le asigna ningún puerto. Solamente crea la VLAN, pero no tiene la asignación de ningún puerto físico. No se asignan puertos. Los puertos se asignan a la VLAN de voz y a la VLAN de datos. La VLAN nativa tampoco tiene puerto asignado. La VLAN de administración tampoco tiene puerto asignado. Esas dos VLAN no se le asignan puertos. Se crean la VLAN, pero no se asignan puertos. Ahora, la VLAN de voz, ya sabemos que es los datos que van a ser generados por la telefonía IP. Todo lo que tiene que ver, lo que se llama VoIP. Ahora, ¿qué necesito yo al crear la VLAN de voz? Tengo que asignarle un ancho de banda, ya fijo, para poder asegurar la calidad de la voz. Tengo que crear prioridad al momento de la transmisión, porque recuerden que en la red, en el switch, van a llegar diferentes tipos de datos. Entonces yo tengo que darle prioridad a la VLAN de voz. Porque si no le doy prioridad y si hay datos que se pierden, no voy a entender lo que me están diciendo mediante una llamada telefónica. Se van a perder los datos. Debe tener también capacidad para ser enrutado en áreas congestionadas de la red. Y por último, algo que tienen que tomar en cuenta para poder crear o tener trabajando yo telefonía IP en mi red, yo tengo que tener máximo un retardo de 150 milisegundos. Ese es el máximo de retardo que puede haber en mi red. Si hay un retardo superior, ya la comunicación se comienza a entrecortar. Ese es el máximo valor que puede tener de retardo, que es el delay que se le dice. En inglés, cuando ustedes lo vean, este es el retardo. Delay se llama. Cuando ustedes escuchen el término delay, significa que es retardo, se refiere. Siempre te van a preguntar, ¿cuál es el delay
de la telefonía. Máximo 150 milisegundos. Si es menos, mejor. El máximo valor que puede tener son 150 milisegundos. Si es un valor superior, ya va a tener problemas la comunicación mediante telefonía IP. ¿De acuerdo? Ya. Como vimos, para que pueda pasar la información de diferentes VLAN aquí, esto se llama enlace. ¿Cómo le dije que se llamaba? Troncal. Esto es un enlace troncal. Este es un enlace troncal. Son enlaces troncales. ¿Qué pasa con el enlace troncal? Los enlaces troncales no pertenecen a una VLAN específica. Los enlaces troncales no es que pertenecen a una VLAN específica. Los enlaces troncales me aceptan el paso de diferentes VLAN. Yo le digo cuáles VLAN me va a permitir el paso. No pertenecen a una VLAN. Yo le puedo decir, ¿sabe qué? Permítame el paso de la VLAN 10, de la 20, de la 30, de la 40. Niégueme el de la 50. ¿De acuerdo? Los enlaces troncales siempre se crean cuando yo tengo un switch y tengo que comunicarlos y estoy trabajando con VLAN. Ese enlace que me comunica a los dos switches tiene que ser un enlace troncal. O el enlace que me comunica al switch con el router tiene que ser un enlace troncal. ¿De acuerdo? Los enlaces troncales, ¿dónde se deben colocar? Entre comunicación entre switches y entre switch y router. Ahí van los enlaces troncales. ¿Qué se utiliza para poder encapsular estas etiquetas de la VLAN? Se utiliza el protocolo IEEE 802.1Q. Es el que me permite que se coordinen los enlaces troncales. El protocolo IEEE 802.1Q. Miren, cuando se crea una VLAN, se le coloca una etiqueta. Esta etiqueta está compuesta por 4 bytes. Esta etiqueta está compuesta por 4 bytes. Para que lo vean de mejor manera, aquí tengo el encabezado. El encabezado de Ethernet nosotros ya lo vimos. ¿Se acuerdan que el encabezado de Ethernet estaba formado por un preámbulo y un... ¿Qué más era? El preámbulo y ¿qué más había? Cuando vimos el encabezado de Ethernet tenía varios campos. El primero era el preámbulo y algo más había. El ventilador de inicio de trama. El preámbulo, ¿cuántos bytes tenía? 7. El ventilador tenía 1. Del preámbulo, los 4 primeros le indicaban al equipo receptor, ¿sabe qué? Prepárate que ya vienen los datos de la trama. Para eso servían los 4 bytes iniciales. Luego de eso venía la dirección MAC de destino, dirección MAC de destino, de origen. Ahí venía el tipo, longitud, venían los datos, que era lo que bajaba de la capa 3, y luego venía la cola o el trailer. ¿Sí o no? En el trailer había un campo que era el FCS, y ahí se guardaba ¿qué cosa? El CRC. ¿Qué era el CRC? Era un número, sí, pero ¿qué era? Era un resumen lógico de la trama. Era un resumen lógico de la trama. Entonces, nosotros ya vimos el encabezado de Ethernet. Ahora, cuando nosotros trabajamos con VLAN, en ese encabezado de Ethernet que ustedes lo están viendo aquí, miren, este es el encabezado de Ethernet, que aquí lo único que le falta es el preámbulo que está acá, que no se ha colocado en el gráfico, pero aquí está en su gran mayoría el encabezado de Ethernet. ¿Qué se hace cuando se crea VLAN? Se le pone un tag. Miren lo que se ingresa esta etiqueta en ese encabezado, en esta partecita de aquí, ¿ven?
se ingresa una etiqueta para identificar a la VLAN. Esa etiqueta está compuesto por estos campos. Miren. Aquí está la etiqueta que está aquí, la que estoy marcando. La etiqueta tiene estos campos: el tipo, la prioridad, el CFI y el BIP. Está compuesto por 4 campos. Esta etiqueta también se le dice en inglés tag. Ese es el término que se utiliza. Cuando usted vea, cuando ustedes escuchen, ¿sabe qué? Está tagueado, significa que se le ha puesto una etiqueta que identifica la VLAN. Eso se llama taguear. Es un tag que se le coloca. Ese tag es colocar una etiqueta. Esa etiqueta, ¿para qué se la usa? Principalmente para identificar la VLAN. Miren, este es el campo. Este campo, el primero, el tipo, está compuesto por 2 bytes. Miren, el tag o etiqueta que se coloca en la trama, esa etiqueta está compuesta por 4 bytes total. Son 4 bytes totales. Ahora, esos 4 bytes, ¿cómo están divididos? La primera parte, que es el tipo, tiene 2 bytes. 2 bytes. ¿Y para qué me sirve? Para identificar que se trata de una trama Ethernet. ¿Cuál es el valor que va allí? Miren, aquí está el valor en hexadecimal. Recuerden que este 0x, ¿qué representaba este 0x? Es un valor decimal. Los números que continúan son hexadecimales. Ahora, un dígito hexadecimal, ¿por cuántos bits está conformado? Un dígito hexadecimal, ¿por cuántos bits? Big, vean la pregunta. No. 48. No. Vean, un dígito hexadecimal. Un dígito hexadecimal. ¿Por cuánto? 4. Entonces, miren, este 0, entonces, ¿cuántos bits tiene? 4. El de acá, 4. El 1 son 4 bits y el 8 son 4. ¿Cuántos bits hay en total ahí? 16. Y si me dice que son 2 bytes, un byte, ¿cuántos bits tiene? Un byte, ¿por cuántos bits está formado? ¿Cuánto? Un byte, ¿cuántos bits tiene? 8. 8 bits. Entonces, si a mí me dice que está formado por 2 bytes, ¿cuántos bits debe tener 2 bytes? ¿Cuántos bits equivalen a 2 bytes? 16. Miren que ahí están los 16 que salen de aquí. 4, 4, 4 y 4. Ahí están, 16. ¿De acuerdo? Entonces, el valor para identificar que se trata de Ethernet, miren, aquí está el valor. Eso representa 2 bytes, que son 16 bits. Ahora, hay otro campo que es prioridad de usuario. Esta prioridad de usuario se implementa para darle prioridad a ciertos paquetes. Que está compuesto por 3 bits. Tengo otro identificador, otro campo que es el identificador de formato canónico, así se llama, y está compuesto por 1 bit. Esto de aquí se lo utiliza para trabajar con tramas, para indicar que yo voy a llevar tramas token ring dentro de tramas Ethernet. Normalmente este tipo de configuración de token ring ya no se emplea, pero el campo está creado. Eso era para llevar tramas token ring dentro de tramas Ethernet. Y por último tengo otro campo que es el VLAN ID, conocido como bit, que significa identificador de VLAN. Eso significa identificador de VLAN. Este está compuesto por
12 bits. Si ustedes dicen 12 bits y estamos trabajando con bits, escoger 2 elevado a la 12, ¿cuánto me da esto? 4096. Esa es la cantidad de VLAN que yo puedo utilizar, o mejor dicho, la cantidad de VLAN que hay. 4096. Ahora, si me dicen que son 4096 VLAN, como es binario, comienza el conteo desde dónde? Desde 0 hasta dónde debe llegar. 4095. Aquí hay las 4096 VLAN. Ahora, algo que hay que tomar en cuenta. La primer VLAN, que es la VLAN 0, está reservada. Yo no la puedo, ni siquiera la veo cuando abro las VLAN. Y también está reservada la VLAN 4095. En otras palabras, ¿con qué VLAN es la que yo puedo trabajar? Si le digo que la 0 y la 4095 están reservadas. ¿Desde la dónde? ¿Desde la 1 hasta cuál? 4094. Desde la 1 hasta la 4094. Déjenme ver si abrió el 192, 168. Déjenme ver un equipo que tenga, solamente para que lo observen. Todavía no vamos a configurar, pero para que lo observen. Pongamos de lo que ustedes hicieron, creo que sí había. Déjenme ver si aquí hay un switch. Solamente voy a abrir el switch, nada más voy a ponerlo a correr, porque quiero ver las VLAN. Solamente el switch me interesa bien. Solamente el switch me interesa. Ya estoy dentro del switch. Miren que este switch nosotros no le hicimos ninguna configuración, ¿se acuerdan? Nomás lo colocamos y nada más, conectamos el PC y listo. No se ha hecho nada allí. Por eso miren, el nombre del switch sigue siendo switch. Recuerden que cuando nosotros colocamos el router salía por defecto router. Entonces, en el switch es algo similar. Usted tiene que ingresar enable, poner configure terminal y darle un nombre con hostname. Igual que el switch, le voy a poner switch 2 para que vean, es lo mismo. Igual que el router en ciertas cosas, ciertos comandos. Ahorita lo que me interesa es la VLAN. Entonces, miren, si yo voy a salir de aquí, voy a poner show VLAN griet. Miren, ahí están las VLAN que hay. ¿Cuál es la VLAN que viene por defecto? Aquí está. VLAN 1. Déjenme ver si le puedo hacer más grande. Miren que aquí están los puertos que tiene ese switch. Todos estos puertos que tiene el switch vienen trabajando en qué VLAN. La 1. Está todo asignado a la VLAN 1. Ahora, des en cuenta que también hay ciertas VLAN que ya vienen creadas. Aquí hay una que es para token ring. Hay ciertas VLAN que vienen creadas. Hay unas VLAN que vienen para fibra ópticas, que estas VLAN de aquí yo no puedo modificarlas ni eliminarlas. No puedo eliminar ni la 1. Recuerden que la 1 ya me decía, usted no la puede ni eliminar ni cambiarle el nombre. Es decir, aquí donde dice nombre de default yo no le puedo cambiar. Esta VLAN tampoco, ni la VLAN 1002, ni la 1003, ni la 1004, ni la 1005. Yo no puedo ni eliminarlas ni cambiarle el nombre. En otras palabras, son intocables, no le puedo hacer nada. Entonces, yo puedo trabajar, mejor dicho, con VLAN desde la 1 a la 4094. Dentro de este rango, yo no puedo modificar ni la 1, ni tampoco 1002, 1003, 1004 y 1005. En otras palabras, lo que yo puedo crear nuevo viene a ser desde la VLAN 2 hasta qué VLAN en el primer rango. 1000 qué? 1001. Yo puedo crear VLAN desde la 2 hasta la 1001 y luego desde dónde? Desde la 1006 hasta dónde?
4094. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo hasta allí? ¿Sí o no? Sí. Esos son los rangos que yo puedo crear. Esas son las cantidades de VLAN que yo puedo crear. ¿De acuerdo? Recuerden que la VLAN 0 tampoco, esa miren, ni aparece aquí, no se la puede. Ni tampoco la VLAN 4095. Ninguna de estas dos. ¿Cómo me puedo dar cuenta? Miren, voy a hacer como que voy a crear una VLAN. Config terminal y solamente pongo VLAN y debo poner el número. Miren, aquí me dice, tú puedes ingresar un valor entre 1 y... Se va a caer, ¿verdad? Miren, aquí está el valor. Miren que no aparece ni la 0 ni la 4095. ¿Sí se dan cuenta? Porque están exentas, están reservadas. Por eso ni aparece. Me dice solamente desde la 1 hasta la 4094. Y ya nosotros sabemos que la 1 ya está creada. La 1002, 1003, 1004 y 1005 también. Miren, el comando para crear las VLAN solamente es poner VLAN y el número que yo quiero. Nada más. Digamos, quiero crear la VLAN 20, pongo VLAN 20. Ahí está. Eso es todo. Y ya estoy dentro de la configuración de la VLAN 20. Un montón de cosas que le puedo hacer allí. Voy a salir de aquí. Si yo quiero crear varias VLAN, pongo el comando VLAN y digamos quiero poner, ya creé la 20, quiero crear la 10, la 30, la 40, la 55, la 98, la que usted quiera, la 101 o la 1000 y doy enter. Y ahí ya se crearon. Vamos a ver si es cierto. Voy acá. Show VLAN brief. Ahí está. Yo creé la 10, la 20, la 30, la 40, la 55, la 98 y la 1000. ¿De acuerdo? Si ustedes se dan cuenta, es fácil crear. Vean, config terminal. Voy a la 1000. Miren que aquí, cuando yo no le pongo nombre, siempre me va a salir VLAN 1000 el nombre. Si yo le quiero dar un nombre en específico, voy a poner VLAN 1000 otra vez. Ahí está. Le puedo poner con el comando name y pongamos, no sé, contabilidad. Doy enter. Voy a salir de aquí. Show VLAN brief. Me dice que la VLAN 1000 tiene de nombre contabilidad. Si ustedes se dan cuenta, fácil crear la VLAN, solamente poner VLAN y el número. ¿De acuerdo? Es ahí. Miren que todos los puertos vienen asignados a quién. Aquí están los puertos, ¿ven? Estos son puertos. Todos los puertos vienen asignados a la VLAN 1. Todos. Después yo tengo que, cuando cree la VLAN, asignarle a la VLAN que yo quiero. Para ir segmentando. Ya lo vamos a ir haciendo según vayamos avanzando. ¿De acuerdo? Ahora, característica que debe tener el tag o etiqueta de la VLAN. ¿Qué características debe tener? El tag ocurre cuando atraviesa un troncal, es decir, cuando usted tiene el switch, digamos que tiene aquí el switch. Este es el switch. Y usted tiene, digamos, esta PC que está aquí, digamos que le pone VLAN 10. Y tengo otra PC que está aquí mismo. Eso dañó. Entonces, digamos que esa PC la tengo en la VLAN 10 y la otra la tengo en la VLAN 20. Al momento que esta PC origina un paquete, llega al switch y aquí en el switch es donde se coloca la etiqueta. No es que la máquina de acá le coloque la etiqueta. Es el switch acá que le taguea. Entonces, normalmente digamos que aquí usted lo va a conectar a otro switch.
Entonces, al momento que llega aquí al switch y recibe el paquete de la VLAN 10, el switch al momento que lo va a sacar por el puerto para enviarlo al otro switch, aquí le pone la etiqueta, le dice, ¿sabe qué? Este paquete que estoy enviando va a pertenecer a la VLAN 10. Ahí se le pone el tag, la etiqueta. Y lo envía por el enlace troncal. Al momento que recibe el switch receptor, miren lo que dice, el tag se elimina al llegar al switch de destino. Digamos que tiene que entregarlo a esta PC de aquí, que está también en la VLAN 10. Entonces llega a este switch de destino, el switch de destino se da cuenta que viene con la etiqueta 10. Entonces antes de entregarlo a la PC, ya sabe que tiene que enviarlo a esta PC que pertenece a la VLAN 10, le quita el tag, la etiqueta, y lo entrega. Por eso el tag se elimina al llegar al switch destino. El usuario final nunca ve el tag, porque el tag se coloca en estos dispositivos intermediarios, en los switches. El switch que recibe primero el paquete le coloca el tag para enviarlo, y el de destino lea a qué VLAN va y le quita el tag y lo envía. ¿De acuerdo? ¿Dónde se da ese cambio del tag, la etiqueta? ¿Qué pasa si se recibe una trama sin tag cuando estoy trabajando con un VLAN? ¿Qué sucede? Se elimina. Es decir, que el switch debe recibir los paquetes tagueados. Si llega alguna información que no tiene un tag, lo elimina. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta el momento? ¿No? Verán, ahí están las características de la etiqueta, tomarán en cuenta eso. Ahora, aquí aparece la VLAN nativa y el etiquetado 802.1Q. Ya nosotros sabemos que este etiquetado, este tag, se coloca mediante este estándar. El IEEE 802.1Q es el que permite el etiquetado. Entonces, como se le está colocando una etiqueta al tráfico que es generado por cada VLAN, recuerden que los equipos, los switches deben comunicarse. Y este tráfico, como es una comunicación entre switches, no tiene etiqueta. ¿Y qué decía la definición cuando llegaba un tráfico sin etiqueta? Se elimina. Entonces, ¿qué se debe hacer? Por eso es que se crea la VLAN nativa. En la VLAN nativa yo le indico al switch que el tráfico o los datos que son generados por el switch mismo se lo envíe por la VLAN nativa. Esa VLAN nativa es un número cualquiera, la que usted quiere crear. Usted puede crear la VLAN 2 y decir VLAN nativa va a ser la 2. La VLAN 1000 va a ser la nativa, usted le pone la VLAN 1000 nativa. Y usted al momento de que vamos a configurar, usted le indica al switch, ¿sabe qué? El tráfico de la VLAN nativa va a ser esta, la 1000, la que yo creo, o va a ser la 4000, la que usted quiera crear, porque eso es de manera independiente, la que usted quiera crear. Imagínense, ya sabemos que hay posibilidades de la 2 hasta la 4094. Entonces no significa que cuando al momento que usted vaya a configurar, pongamos, la señorita configure la misma VLAN que el señor Bonar. ¿No es cierto? Porque usted tiene la posibilidad de escoger cualquier VLAN. ¿De acuerdo? Entonces, se especifica esto para que permita el tráfico de eso mediante los enlaces troncales. Que por defecto, ya nosotros sabemos, por defecto la VLAN nativa, ¿en qué VLAN viene? En la 1. Eso es lo que usted tiene que migrar, todo sacar de la 1. Todo uno saca de la 1. Incluso la VLAN nativa, yo creo una VLAN diferente para que lo migre a la VLAN nativa que yo creo. ¿Por qué? Porque cuando llega una trama sin etiqueta, dice ¿qué pasa? Miren, cuando una trama sin etiqueta llega a un puerto troncal, ¿qué se le debe hacer ahora? Asignar a la VLAN nativa, para que no sea eliminado.
Porque si llega sin etiqueta, recuerden lo que decía en la página anterior, se elimina. Tráfico sin etiqueta, eliminado. Pero yo necesito que ese tráfico le permita el paso, porque es para que funcionen correctamente los switches, porque se están comunicando entre ellos. Entonces, por eso dice, cuando una trama sin etiqueta llega a un puerto troncal, es decir, va a salir de un switch y va a ir al otro, porque recuerden, los troncales es para la comunicación entre switches. Entonces, cuando va a salir de este switch, ¿por dónde tiene que salir? Por un enlace troncal. Entonces, cuando va a salir por ese enlace troncal y no tiene etiqueta porque no viene de ninguna PC, entonces no tiene etiqueta, entonces, ¿qué se le hace? Se le asigna ¿a dónde? A la VLAN nativa. Es una VLAN que yo creo para que pase ese tráfico. ¿De acuerdo? Dense en cuenta, las tramas de administración que se envían entre switches es un ejemplo de tráfico normalmente que tampoco lleva etiqueta. El de administración normalmente tampoco lleva etiqueta. Pero por eso yo creo una VLAN de administración, para que al momento vaya a pasar ese tráfico se le asigne a la VLAN de administración. Ya se le ponga, digamos, esa etiqueta de que pertenece a la administración. Porque no lleva etiqueta. Miren lo que sucede. Si el enlace entre dos switches es un troncal, el switch envía el tráfico sin etiqueta ¿en dónde? En la nativa. Porque no pertenece a ninguna VLAN, pues no hay ninguna PC que me está eliminando ese tráfico. Entonces, como no tiene etiqueta, ¿por dónde tiene que pasar? Por la nativa. Por eso yo creo la VLAN nativa, para identificar que es para el tráfico que no tiene etiqueta, porque es el tráfico que le permite el buen funcionamiento a los switches. El tráfico que generan los switches para poderse comunicar, para poder intercambiar información entre ellos. Miren lo que dice aquí. Algunos dispositivos que admiten los enlaces troncales agregan una etiqueta VLAN al tráfico de las VLAN nativas. Pero miren lo que dice. El tráfico de control que se envía por la VLAN nativa no se debe etiquetar. Por eso se identifica que debe pasar por la VLAN nativa, porque es un tráfico que no lleva etiqueta. Es un tráfico que no lleva etiqueta y por eso le digo, ¿sabe qué? Páselo por la VLAN nativa. Al momento que yo digo, páselo por la VLAN nativa, le estoy diciendo ese tráfico no tiene etiqueta. Como no tiene etiqueta, páselo por la VLAN nativa. Ya lo estoy identificando que es un tráfico sin etiqueta que no me lo debe eliminar. ¿De acuerdo? Miren, ahí están ejemplos de los enlaces troncales con las VLAN nativas. Miren, aquí le está poniendo la VLAN nativa. Aquí ha creado una VLAN nativa y le pone el número 99. Usted le puede poner a la VLAN nativa el número que usted quiera. Ya lo vamos a hacer para que lo vean cómo se hace, para identificar el tráfico nativo. Ahora, otra cosa que es importante en los switches. Ya nosotros sabemos que se manejan 4096 VLAN totales, tío, porque es con 12 bits. Recuerden. Ahora, hay rangos de VLAN que nosotros manejamos. A un rango se le llama rango normal. El rango normal está comprendido entre la VLAN 1 y la 1005. Ese es el rango normal. Está comprendido entre la VLAN 1 y la 1005. ¿Cuántas VLAN yo puedo crear en este rango? Las que ustedes pueden crear nuevas. A ver, alguien que me diga, es fácil darse cuenta ahí. 3, ¿seguro? A ver,
¿Qué hago? ¿Cuántas VLAN yo puedo crear en ese rango? Seguro, observen lo que me están diciendo. Con lo que ya hemos aprendido. ¿Cuántas VLAN? Tengo solamente 1000 que puedo crear. Sí. ¿Por qué? Porque no puedo crear ni la 1, ni la 1002, ni la 1003, ni la 1004, ni la 1005. Esas recuerden que ya estaban fijas, no las puedo mover nada. Entonces, ¿cuántas VLAN yo puedo crear aquí en realidad? En ese rango, mira. ¿Por qué? Porque desde la 1002 a la 1005 están reservadas. Estas de aquí yo no las puedo tocar. Ya están creadas. No se pueden eliminar, no las puedo modificar. Solamente puedo crear desde la 2 hasta la 1001. Que en total son 1000. Ahora, lo que yo configure en el rango normal de VLAN, si yo creo la VLAN 10, la VLAN 20, la VLAN 900, la VLAN 1000, 1001, entonces esas VLAN que yo creo nuevas se van a almacenar siempre en un archivo llamado VLAN.dat. Ahí se guardan esa información. En el archivo VLAN.dat, que se va a guardar ¿en dónde? En la memoria flash. Ahí se guarda ese rango normal. Des en cuenta que el rango que yo puedo crear de VLAN va desde la 2 a la 1001 dentro del rango normal. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? Tengo otro rango, que es el rango de las extendidas. Esa es la que se pueden crear desde la 1006 a la 4094. Es decir, nosotros sabemos que el rango de las VLAN donde nosotros trabajamos es desde la 1 hasta la 4094. Ese total de VLAN están divididas en dos rangos. Es el rango normal, que se comprende desde la 1 hasta ¿cuál? Hasta la 1005. Las que yo puedo crear realmente ahí van desde la 2 hasta la 1001, que son 1000 VLAN en total. Esas VLAN que se crean en el rango normal se van a guardar en un archivo llamado VLAN.dat, que va a estar almacenado en la memoria flash. Y tengo el otro rango, que es el rango extendido. El rango extendido está comprendida desde la VLAN 1006 hasta la 4094. Y este en cambio se va a guardar en un archivo llamado starconf. ¿Se acuerdan que nosotros ponemos copy, run y start a starconf? Ahí estamos guardando en una memoria que es de starconf. Déjenme, me acuerdo ahorita. Ya, la starconf se guarda en la memoria NVRAM. Esta starconf se guarda en la memoria NVRAM. En esa memoria funciona el starconf, una memoria que tiene el equipo llamada NVRAM. Recuerden, RAM ya sabemos que es una memoria volátil, ¿verdad? Se apaga el equipo, se perdió todo. Y NV significa no volátil. RAM no volátil. Ahí se guarda la información. Si ustedes se dan cuenta, el rango normal, ¿dónde se guarda? En la memoria flash del equipo. Y el rango extendido se guarda en cambio en la memoria NVRAM.
Aquí están los comandos. Ustedes tienen esto en el... ¿Cómo que se llama? Lo que yo les pasé. Guía. La guía. Aquí están los comandos, cómo se crean la VLAN. Ya ahorita les puse, ¿se acuerdan que puse VLAN con el número? Entonces aquí están los pasos, cómo se crean. ¿Qué tengo que yo hacer? Déjenme ver aquí miren, aquí están los comandos. Usted ingresa al config terminal, pone el comando VLAN y pone el número de la VLAN que usted va a crear. Una vez que pone eso, ingresa a la VLAN 2, pongamos aquí creo la VLAN 2, y ahí pone el comando name para darle un nombre. Usted le puede dar un nombre. Si usted no le pone nombre, le va a crear con el comando, le va a poner VLAN 0002. Ese es el nombre que le va a asignar por defecto, si no le pone un nombre. Listo, y ya puede salir. Ahora, ¿cómo se asignan los puertos? Vea, usted para asignar los puertos va a los puertos que usted quiere asignarles y le pone switch port, access, VLAN y la VLAN a la que usted le va a asignar. Y esos puertos siempre tiene que ponerlo en modo acceso. Cuando usted pone modo acceso a un puerto, significa que ese puerto usted va a tener conectados dispositivos finales allí. ¿De acuerdo? Vamos a crearlo con lo que tengo aquí, con el que abrí. Miren, tengo este switch de aquí. Vamos a ver los puertos. Enable, configure terminal. A ver, déjenme ver, ¿cuáles VLAN fue que las que creé? Yo no me acuerdo. Miren, yo tengo todas esas VLAN. ¿Cómo se eliminan las VLAN? A ver, me hacen acuerdo. 10, 20, 30, 40, 55, 98 y 1000. Hasta las 40, 55, 98 y 1000. La voy a eliminar todas. Yo lo único que hago es poner no VLAN 10. Ahí ya se eliminó. No VLAN 20. ¿Cuál más era? 30. Ya, vamos a ponerle varias. 30, ¿cuál más era? 40, 55, 98. Si yo vuelvo a hacer la consulta, show VLAN brief. Ya no está. Poniendo el no la elimino. Digamos que voy a crear VLAN. Voy a crear la VLAN 10. VLAN 10. Ahí está el comando para crear VLAN. Una vez que he creado VLAN, le voy a dar un nombre que quiera. Entonces le voy a poner la universidad ya. El nombre que usted quiera. Ya está creada la VLAN. Y aquí lo que hago es salir. Ya está la VLAN creada. ¿Cómo puedo ver si está creada? Poniendo do show para no salir de aquí. VLAN brief. Ya está creada. Ahora, yo digo, ¿sabes qué? Los puertos que tiene están en la VLAN 1, miren. Todo está en la VLAN 1. Yo digo, ¿sabe qué? Yo quiero que estos puertos que están aquí, desde el 00, el 01, el 02 y el 03, vayan a la VLAN 10. Yo quiero que los voy a mover a la VLAN 10. Entonces, ¿qué yo hago? Debo ingresar a los puertos. Interfaz. El comando range es para coger varios puertos. ¿De acuerdo? El comando range es para coger varios puertos. Pongo interfaz range y pongo Ethernet 00. Y miren, como están seguidos los puertos que voy a coger la 00, 01, 02 y 03 hasta aquí. Entonces le voy a poner que vaya desde el 0 hasta el 3. Y para no estar poniendo 1, 1, estoy tomando ese rango que está seguido de puertos. Y le doy enter. Ya estoy dentro de todos esos puertos. Ahora, una vez que esté dentro, pongo el comando switch port. Yo le puedo decir, ¿sabe qué? Switch port, estos puertos quiero que estén en modo acceso. Porque se los voy a colocar, ahí van a estar dispositivos finales, PCs conectadas. No va a haber conexión de switch ahí. Entonces le pongo modo acceso, ya están en modo acceso. Y después le pongo switch port, access, y le digo a la VLAN que van a pertenecer. ¿Qué VLAN dije que le iba a poner?
Y listo. Voy a volver a hacer la consulta. Do show VLAN brief. Bien. ¿Qué dice? La VLAN 10 ya tiene estos puertos. La VLAN 1 tiene estos puertos. Ya les moví los puertos, ya pertenecen esos puertos a la VLAN 10, ya les dije. Es decir, lo que me genere si yo conecto unas PC en la VLAN, en estos puertos que están en la VLAN 1 y otra PC en esta VLAN 10, ya no se van a poder comunicar. Entonces ya los separé, digo, es como que tengo dos switches diferentes. Digamos que le quiero sacar, normalmente en la VLAN 1 no se deja ningún puerto cuando usted haga la configuración. Pongamos de esta VLAN 1, digo, ¿sabe qué? Voy a coger estos dos puertos de aquí, por ponerles un ejemplo, y lo voy a pasar a la VLAN 20, voy a crear otra VLAN. Y voy a crear la VLAN 20. No le voy a dar nombre ahora, voy a salir de aquí, para que vean que se crea por defecto. Y voy a ingresar a dos puertos. ¿Cuáles dos puertos dije? El Ethernet 1.0 y el 1.1. Entonces le voy a poner Ethernet 1.0 hasta el 1.1. Le digo switch port, modo access, switch port, access VLAN 20. Voy a salir de aquí y voy a poner show, me faltó el do show VLAN brief. Ya moví los dos puertos. ¿Qué se recomienda por seguridad? Que en la VLAN 1 no se deje ningún puerto. Digamos que yo voy a usar así como tengo. Les puse esto para la VLAN 10, esto para la VLAN 20 y estos puertos me sobran. Uno siempre tiene que crear una VLAN, cualquier número de VLAN, como estamos haciendo. Voy a poner la VLAN 500 y aquí le voy a poner, digamos, yo para identificarlo le voy a poner apagados. Apagados. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero hacer es los dos puertos que no estoy utilizando, los voy a pasar a esa VLAN 500 y los voy a apagar. Yo lo que hago es interface range Ethernet 1.2 hasta la 1.3 y le voy a poner switch port, modo access, voy a poner switch port, access VLAN 500 y una vez que estoy adentro le pongo apague, cosa que nadie los puede usar, nadie puede ingresar a mi switch. Esos puertos los quité de la VLAN 1, que es la VLAN que viene por defecto, los coloqué en una VLAN que yo creé, los puse en modo acceso, le puse que iba a pertenecer a esa VLAN 500 y los apago, cosa que si alguien se quiere conectar con un equipo, el puerto se apaga. Eso se hace por seguridad. Entonces, des en cuenta que ahora, si hago el show VLAN brief, aquí me sale el puerto, estos puertos los tengo en la VLAN 10, estos de acá los tengo en la VLAN 20 y estos en la VLAN 50 donde están apagados. ¿De acuerdo? Eso se debe hacer. Miren, la VLAN 1 por seguridad no debe quedar con ningún puerto. Porque recuerden que la VLAN 1 yo no la puedo eliminar, ni le puedo cambiar de nombre. Entonces lo que se debe hacer por seguridad es sacar todos los puertos que están en la VLAN 1 y pasarlo a una VLAN. Si no los voy a utilizar, creo una VLAN para almacenarlos y luego apagarlos. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí entendido? ¿Sí o no? Ahora, ¿qué sucede cuando yo quiero eliminar una VLAN? ¿Qué se debe hacer? Miren, si ustedes eliminan la VLAN, pongamos yo quiero eliminar la VLAN 500. Si yo elimino la VLAN 500, esos puertos van a quedar no utilizables, se van a ir con la VLAN 500. Yo tengo que hacer ciertas cosas para poder recuperar esos puertos, porque si yo elimino ahí como está la VLAN 500, se me pierden esos puertos. ¿Cuál es el proceso que se debe hacer, digamos, si yo ya quiero eliminar la VLAN 20? Quiero eliminar la VLAN 20, yo tengo que pasar estos puertos a la VLAN 1. ¿Cómo se pasa? Digamos, yo voy a eliminar la VLAN 20. Este es el proceso correcto para eliminar una VLAN que ya tiene puerto.
yo debo ingresar a los puertos y ponerlo interface run, en este caso sería el Ethernet 1.0 hasta el 1.1 y ponerle. ¿Se acuerdan cuál era el comando para asignarla? Switch port, access, VLAN. ¿Qué pasa si yo le pongo VLAN 1 ahora? Se regresarán al puerto 1. Do show VLAN brief. Miren, tengo que regresarlos al puerto 1. Miren que ya la VLAN 20, la que quiero eliminar, ya no tiene puertos. Ahí ya la puedo eliminar, sacando los puertos. Lo regreso a la VLAN 1. Y ahí sí ya puedo poner, una vez que los regresé, recuerden que están en modo acceso. Entonces, una vez que ya los regresé, ahí sí puedo decir, a ver, no VLAN 20, do show VLAN brief. Ya no está la VLAN 20 y están los puertos todavía. Ahora voy a eliminar la 500 sin haber pasado los puertos. Voy a poner no VLAN 500. Miren que tengo estos puertos. ¿Cuáles son los dos puertos? El Ethernet 1.2 y 1.3. Si yo hago esto, voy a hacer otra vez la consulta. To show VLAN brief. Ya no están, se perdieron. ¿Ve? Porque se fueron con la VLAN 500. Que eliminé. Esos puertos que no puedo acceder, ¿ve? No están inutilizables. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí está medio claro o nada? Entonces son ciertas cositas que estamos viendo para que ya vayan. Porque ¿cuánto tengo clase? Mañana tenemos 1 hora, ¿verdad? ¿De qué hora tenemos mañana? 11:30. Y después de esa hora que tiene. Interfaz era el Ethernet, creo que era el 1.2, veamos. Déjenme ver dónde veo los puertos. Déjenme ver dónde veo los puertos. Show interface. Necesito la Ethernet 1.2. Déjenme ver en qué estado queda el Ethernet 1.2. Miren, aquí me sale, miren, está ¿qué? Está deshabilitado. Miren que están perdidos los puertos, ¿verdad? Sí, que están perdidos, se perdieron. Ahí ya se recuperó. ¿Qué tienen que hacer si se le borra con la VLAN? Ustedes tienen que ingresar al puerto y enviarlo a la VLAN 1 otra vez, porque si no queda inutilizable. Miren que me falta el 1.3. ¿Qué tengo que hacer? Ingresar al Ethernet 1.3, que es más trabajo. Por eso lo primero es pasarlo. Switch port, access VLAN y decir regrésalo al 1. Do show VLAN brief. Ahí ya lo recuperó. Porque si no, si usted elimina la VLAN, se van los puertos también que tengan asignados. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta el momento? ¿Alguna duda que tengan? Puede ser
Esa es configurado de todo lo que estamos ahí, todo lo que está ahí. Todo lo que está Entonces ahí. miren, estos son los comandos. Aquí ustedes tienen los comandos, ustedes tienen esto en la guía. Ya vimos cómo se creaban, y está cómo se crean las VLAN, cómo se asignan los puertos. De lo que acabé de hacer. Para verificar las VLAN, aquí están los comandos. El que yo estaba utilizando es show VLAN brief. Ahí está. Para ver los puertos. También puede ver, aquí está el show running, lo que usted ha configurado para saber cómo están los puertos asignados. Si usted quiere saber sobre una VLAN específica, pone show VLAN ID y el número de la VLAN. Es decir, si yo quiero saber información sobre la 2. A ver, ¿qué VLAN era la que tenía? La 10. Show VLAN ID, digamos la 10. Ahí me sale información sobre la 10 nomás. Ahí está la información sobre la 10. Y me dice los puertos que tiene la 10. Si yo quiero saber información específica de la 10, me sale, dice, esta es la VLAN 10, tiene este nombre, el estado está activa y estos puertos tiene asignados. Miren, es la VLAN 10, está usando el tipo Ethernet y aquí está. Es información adicional, eso viendo ya con este comando. El show, que es este de aquí. Show VLAN ID o ID y pongo el número de la VLAN. ¿De acuerdo? También tengo otro comando que es el show VLAN summary. Es como un resumen de todas las VLAN, de la información de la VLAN. Show VLAN summary. Ahí está. Aquí me dice cuántas VLAN existen, cuántas tengo. Tengo 6. Vamos a ver si son 6 realmente. ¿Cuántas VLANs tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están las 6 VLANs. Entonces esto es para saber el total de VLAN que yo tengo. Aquí está. Show VLAN summary y me dice el total de VLAN que yo tengo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Aquí está cómo se pueden cambiar de puertos. Miren, yo también... la otra forma. Aquí está otra forma. Poniéndole el no, ahí me lo regresa al 1. Porque yo antes ya les enseñé poniendo a qué puerto quiero regresar. Déjenme ver aquí, show, VLAN, brief, para ver los puertos. Digamos, yo le quiero sacar a la VLAN 10 este de aquí. Entonces yo pongo config terminal interface. ¿Ese cuál puerto es? El Ethernet 03. También puedo poner no switch port access VLAN. Y si yo pongo do show VLAN brief, miren que me lo regresó. Esa es la otra forma. Ya en antes hice, verán, ahorita es poniéndole en el puerto donde yo estoy asignado a la otra VLAN, solamente pongo no switch port access VLAN, que le quite el acceso a esa VLAN que le asigné y me lo regresa a la 1. O si no, la otra forma es poner switch port access VLAN a la VLAN 1. Estas son las dos formas. ¿De acuerdo? Ya sabemos cómo eliminar las VLAN. Poniendo el no VLAN. Poniendo el comando no VLAN, elimino las VLAN. Listo, jóvenes, entonces ya vamos a quedar hasta allí. Porque esto de aquí no nos alcanza el tiempo. Ya mañana explico esto y ya comenzamos con configuraciones ya. Ya comienzo con configuraciones.
fue que llegó?